Comencemos a hablar del ADN a través de un poco de su interesante historia. Y vamos a ver que en 1869, un científico conocido como Mister fue el primero en aislar la molécula de ADN, el primero que la pudo ver. Sin embargo, en ese momento no se conocía como el ADN, sino que se conocía como la nucleína. Pero recién más de 70 años después, en 1953, muchos de los científicos, entre los cuales reconocemos a Watson y a Crick, ellos fueron quienes pudieron armar un modelo de su estructura, y vamos a poner acá modelo, y descubrir cómo en realidad está organizado nuestra información genética, o sea, el ADN. Entonces, antes de hablar de ADN, ¿por qué no vamos como siempre a hacer algunas definiciones? ADN en realidad son las siglas de 3 letras que provienen de la palabra ácido desoxirribonucleico. Lo voy a decir de vuelta porque es muy difícil. Ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico es una molécula que contiene toda nuestra información genética. Toda nuestra información genética está guardada o almacenada en una gran molécula muy larga que es el ADN. Entonces, en este video vamos a hablar sobre cómo está estructurada esta información y vamos a utilizar otros videos para ver cómo leer esa información, cómo fabricar proteínas a través de este código. Bien, entonces para hablar de ADN vamos a empezar hablando de dónde es que se guarda. Si nosotros pudiéramos ver una célula cualquiera, porque todas nuestras células en un organismo contienen la misma molécula de ADN, todas ellas, y está guardada o almacenada, por supuesto, en todas las células eucariotas dentro del núcleo. ¿Sí? El núcleo es quien almacena toda la información genética o todo el ADN. Ahora, si yo pudiera, lo voy a borrar acá para poder hacer una célula. En particular, esta célula la vamos a dejar así, solamente vamos a borrar el núcleo para hacerlo más grande. Vamos a hacerlo así. Volvamos a dibujar nuestra célula, ahora el núcleo lo hacemos más grande. Y vamos a decir que si esta célula estuviera a punto de dividirse en sus células hijas, o por hacer un proceso conocido como la mitosis, el ADN dentro de este núcleo lo encontraríamos, si pudiéramos mirarlo en un microscopio, formando unas estructuras en forma de X conocidas como cromosomas. Cromosomas. Los cromosomas son grandes moléculas de ADN que se encuentran dentro del núcleo celular y sobre todo se pueden visualizar en el proceso de mitosis. ¿Y por qué es que se visualizan en esta estructura? Simplemente porque vamos a ir viendo en esta clase que el ADN suele compactarse. Vamos a escribirlo acá. Compactarse. Compactarse para ocupar menos lugar, ¿sí? Se compacta, se pone bien rígido y ese proceso de compactación en los cromosomas se evidencia a través de este tipo de estructuras bien compactas del ADN formando los cromosomas. Y si pudiéramos ver acá en detalle, por ejemplo, un cromosoma solito, vamos a mostrarte las partes del cromosoma. El cromosoma está formado, como lo vemos aquí, por 2 partes. Cada una de estas partes se llama cromátide. Cromátide. Y el punto donde se cruzan las cromátides, que es este punto de acá, se conoce como centrómero. Centrómero. Bien, entonces vamos a ir aquí abajo para hablar un poco más sobre los cromosomas. Los cromosomas dentro de cada una de nuestras células en realidad están organizados, no son cualquier cantidad de cromosomas, sino que nuestras células están formadas por 23
pares de cromosomas, o sea, cromosomas. Ahora sí. O sea, 46 unidades de cromosomas que almacenan toda nuestra información genética. Ahora, vamos a irnos ahora aquí abajo para ver si nosotros tomamos un cromosoma y pudiéramos tomar esto y empezar a desenrollarlo, o sea, sacarle ese grado de compactación que tiene dentro del cromosoma y poder tomar un microscopio cada vez más potente y ver qué es lo que sucede en esa hebra del ADN. A simple vista pareciera que fuera una molécula lineal simple. Sin embargo, el ADN no es una molécula lineal simple, sino que está formado por dos cadenas. En realidad es así. Tiene dos cadenas. Y no es una molécula lineal, sino que estas dos cadenas se están entrecruzando entre sí en forma de hélice. Esto que fue descubierto recién en 1953 por Watson y Crick a través de estudios de difracción de rayos X, nos muestra que el ADN gira en su propia hélice. Vamos a ponerle acá alfa hélice, y es la típica alfa hélice del ADN. Entonces, esto por supuesto es en 3 dimensiones, ¿sí? Esta alfa hélice le va a permitir al ADN volverse más compacta, la molécula de ADN más compacta o más laxa según lo necesite. Si en algún momento va a necesitar empezar a generar proteínas, esta alfa hélice necesita volverse laxa para que el sistema biológico pueda entrar a este ADN y empezar a generar las moléculas que necesite para producir esas proteínas. Pero si estoy en un momento en el que el ADN no necesite ser generador de proteínas y al contrario tenga que proteger esa molécula, necesito que se compacte y esta alfa hélice se tuerce cada vez más hasta formar las estructuras casi como los cromosomas, bien compactos. Esa es la razón de la formación de la alfa hélice. Vamos entonces un poco más abajo ahora para observar todavía en mayor detalle esta alfa hélice. La vamos a poner acá. Acuérdense que veníamos de los cromosomas en el núcleo. Habíamos visto que si mirábamos en detalle este cromosoma íbamos a encontrar esta alfa hélice. Y ahora vamos a tomar una parte de esta alfa hélice y la vamos a observar con más detalle todavía. ¿Qué es lo que vamos a notar? Que cada una de estas cadenas, si la pudiera dibujar en este pedacito lineal, pero solamente porque es este fragmento, en realidad está formada por unidades una al lado de la otra, como si fueran pequeños vagones de un tren, lo mismo en la cadena vecina. Estos serían como dos trenes que corren paralelos, donde cada uno tiene muchos de los vagones. Cada uno de estos vagones o moléculas pequeñas se conocen como los nucleótidos. Voy a borrar acá, no me quedó bien esta U. Bien, los nucleótidos. Los nucleótidos, de los cuales nosotros poseemos 4 tipos de nucleótidos diferentes, los vamos a escribir acá, que son la adenina, la conocemos con la letra A, la timina, que la conocemos con la letra T, la citosina, con la letra C, y por supuesto la guanina, con la letra G. Estos 4 nucleótidos se agrupan en un orden diferente a través de toda la molécula de ADN, como por ejemplo puede ser que acá tenga una adenina, una timina, otra guanina, después 2 citosinas seguidas de otra guanina, otra adenina, timina, adenina, citosina. Este código, que en realidad muchos textos lo llaman el código de letras, vamos a anotar acá, código de letras,
en realidad no es un código de letras, sino es un código de moléculas. Es un código de pequeñas moléculas conocidas como los nucleótidos. Entonces, todo el ADN, toda la larga molécula de ADN está compuesta de un código de nucleótidos que es lo que va a generar esa información genética. Ahora, la cadena complementaria, si esta dijimos que es una cadena madre, por ejemplo, la cadena complementaria, la segunda cadena del ADN, también por supuesto tiene estos nucleótidos, pero curiosamente a esta cadena se la llama complementaria. Complementaria, y la razón de llamarla complementaria es que existe un código también para esta complementariedad, que es, por ejemplo, la adenina tiene afinidad por la timina y la citosina tiene afinidad por la guanina, por lo cual son los mismos nucleótidos los que hacen que la cadena de ADN una a la otra se mantengan unidos. Imagínense en esta hélice que aquí estoy dibujando los nucleótidos que al conectarse con los nucleótidos vecinos generan una interacción tal que permiten que las cadenas se mantengan en esa posición. Y si dijimos que la adenina tiene interacción con la timina, entonces enfrente voy a tener una timina. Donde haya una T voy a tener una A, una adenina, acá voy a tener otra adenina. Dijimos que la guanina tenía interacción por la citosina y la citosina afinidad por la guanina, acá otra guanina, C, la T, la A y la G. Bien, entonces se dice que estas cadenas son complementarias. Otro punto importante de esto sería una pregunta que alguien me podría hacer a esta altura, que es, entonces, ¿qué son los genes? Los genes son grandes bloques de nucleótidos, por ejemplo, A, T, C, G, A, T, G, C, grandes bloques de nucleótidos que producen este bloque, proteína. Una simple versión diría que por cada gen podría generar una proteína. Hoy en día se sabe que esto no es totalmente cierto porque a partir de un gen podrían generarse más de una proteína, pero a modo explicativo nos vamos a quedar en que con un gen, que es un bloque de nucleótidos determinados, puedo generar una proteína. Y entonces si yo tengo toda la molécula larga de ADN formando esa hélice, pero que ahora la voy a dibujar lineal, ¿cómo sabe mi sistema de generación de proteínas cuándo empieza un gen y cuándo termina? Cuándo empieza el otro y cuándo termina. Esa información está en este mismo código de nucleótidos. Cuando un nucleótido empieza con la secuencia ATG, esto se llama el codón de inicio. Y es de donde se inicia la generación de todas las moléculas que se necesitan para generar esa proteína. Esto lo vamos a ver específicamente en otros videos, en el proceso de transcripción y traducción. Y termina en el codón de finalización. Como verán, finalización es un tema muy complejo y nos va a llevar varias clases, pero es un tema sumamente interesante. Espero que haya quedado muy claro el tema de la estructura y nos seguimos aprendiendo con muchas otras cosas.